Buenas tardes a todos y a todas, por supuesto. Bueno, otra vez más aquí, ayer y hoy. Hoy es un tema que siempre salta y es una gran pregunta. ¿Qué son las constelaciones familiares? Nuestro invitado, por supuesto, es constelador. Yo tuve una experiencia con él muy significativa en un encuentro que tuve a solas, digamos en privado, presencial, y me pareció importante compartir las actividades de Gustavo y que nos enseñe, nos diga qué son las constelaciones y mucho más. Así que bueno, ahora que se están juntando, voy a aprovechar. A ver, Gustavo, si me querés mandar participar, y si no, te consigo yo por ahí. A ver. Y me gustaría mucho que las preguntas que ustedes tengan las escriban, porque por ahí puedo agarrar alguna en medio de la charla y puede ser contestada, ¿sí? ¿Sabes qué, Gustavo? A ver, déjame ver si te encuentro acá, y si no, acá está. A ver si puede entrar Gustavo. Uf, qué temita. Maravilloso. Ahí viene. Hola. Ah, hola, Ah, Gustavo. ¿cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Me encanta, me Qué encanta. bueno, Qué sí, bueno. sí. Lo Sí, logramos ¿no? después de tantas laberintos, idas y vueltas, Wow. tarda en llegar, pero al final la recompensa, ¿no? Lo logramos. Lo logramos, sí, Bueno, sí. Gustavo, te voy a presentar. Primero, buenas tardes y muchísimas gracias a vos por aceptar esta invitación. Y les quiero contar que Gustavo es, bueno, por supuesto es constelador, ¿sí? Ahora nos vas a contar. Sos psicólogo, o sea, sos terapeuta. A ver, después vamos a hablar también qué es para vos la espiritualidad, ¿no? Que es un temón. Me interesó mucho esto que leí tuyo, ¿no? Supervisor clínico y además te dedicás a duelos y traumas. Ujú. ¡Wow! Pavadita. Terapia de grupo. Qué lindo. Eso me interesa a mí. Me encantaría hacerlo. Mirá, Gustavo es el uno, dicen ahí. Mirá, Guillermo. me Gracias, parece que Fer. ahí tenés un afán impresionante. Bueno. Pero está bueno, está bueno. Y lo bueno que tienen las redes, ¿no? De poder compartir estas maravillosas herramientas y desde alguien que yo considero muy serio, que es muy importante hoy en día, ¿sí? Y haces retiros. Bueno, También. largo la primera pregunta básica. Vamos Vamos, a una vamos charla por eso. una charla de Vamos a por eso. amigos, una charla de amigos para invitar a todos a esta charla, que bueno, que todos nos podamos nutrir de este intercambio, claro, sí. Bueno, Vamos. vamos, Gustavo. Bueno, ¿qué son? A mí me preguntan siempre, vos sabés que yo me formé, pero no trabajo de esto. ¿Qué son las constelaciones familiares y qué proponen? Ok. Bueno, eh, lo primero, como para hablar de las constelaciones familiares, tendríamos que nombrar a su creador, ¿no? Que fue Bert Hellinger. Y cuando yo conocí el trabajo de Bert Hellinger, que bueno, que él era de origen alemán, él había sido eh, sacerdote y después dejó la orden y se dedicó a hacer su trabajo como terapeuta, encontré en su recorrido y en su forma algo muy afín que para mí ya estaba sucediendo Mm, de otras maneras, porque para mí lo más que me tocó las constelaciones fue la idea básica que todo lo que queda excluido en un sistema familiar va a encontrar siempre la manera de volver a tener su lugar de mm, pertenencia. Entonces, bueno, Hellinger fue hablando mucho a lo largo de todos sus años de enseñanza sobre esto. Y eso hacía mucho resonancia con una base de mi formación espiritual que
mi formación básica espiritual viene de la espiritualidad franciscana, de San Francisco de Asís. Y en la espiritualidad franciscana, como la esencia es, como lo que hizo Francisco como símbolo más importante, es que todo lo que estaba en la periferia tenía que tener el mismo derecho que todo el resto. Entonces él en la época medieval, el símbolo más importante eran los leprosos, ¿no? Quizás algunos conocen esas historias. Sí, claro. Y él, bueno, se acercaba a los leprosos y tenía una relación con ellos como devolviéndole o reconociéndole su dignidad, que tenían la misma dignidad que todos los otros. Entonces, cuando Hellinger fue trabajando y yo fui aprendiendo, ¿qué es esto de por qué los excluidos tienen que tener su mismo lugar y eso no responde a lo moral o no moral, a lo moral? Entonces, después fui comprendiendo un poco todas sus enseñanzas. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, hay muchas maneras de definirlas, pero yo diría que esencialmente es una herramienta que nos permite comprender algo de lo que nos va sucediendo. Y digo algo porque la existencia y la vida de un ser humano es tan vasta que al menos en mi experiencia es inabordable en su totalidad. Pero a la vez, en una partecita que podemos abordar o que podemos conocer, podemos encontrar algunos nudos que se pueden ir desatando. Entonces, una constelación, como decía una maestra que tuve, la doctora María de los Hoyos y después Liliana Inglese, ¿sí? Que yo estudié mucho con María de los Hoyos, muchos años de estudios, de supervisión, de grupos, y aprendí mucho de ella, y de Liliana Inglese. Entonces ella decía, una constelación que es poner en el espacio de afuera algo del mundo de adentro. Entonces, que no es lo mismo relacionarse con las ideas que tenemos o con las sensaciones que tenemos que verlo espacializado. Por eso, en los talleres grupales eso se hace con representantes, ¿no? Y en los talleres, bueno, en las consultas individuales, como, ¿no? Como escuché que estabas contando, bueno, de aquel encuentro que tuvimos en diciembre o noviembre del año pasado, que parece una eternidad de tiempo, pero no hace ni un año, todo lo que pasó en tu vida, y también todo lo que trajo como experiencia, lo que yo veo es que nos permite como, cuando eso está espacializado, lo podemos ver, y cuando lo podemos ver, algo que quizás era, no sé, tan obvio, no lo veíamos. Entonces creo que eso sería como lo primero. Después, ¿qué más para mí sería una constelación? La posibilidad de restaurar un orden. Y para Mm, eso mm. Bueno, nos exige movimientos, movimientos en nuestras formas de pensar, movimientos en nuestras formas de sentir, en cómo expandimos nuestro corazón frente a las experiencias difíciles, porque nuestro primer instinto de supervivencia es quedarnos con lo que nos da placer y excluir lo que nos da displacer. Ya lo decía cómodo. Freud, ya decía Freud, ¿no? Que el psiquismo se arma así, principio de placer, principio de displacer, pero los procesos de la evolución de la vida no se logran si no nos relacionamos con aquello que también nos genera un nivel de displacer. La idea de que solamente voy a tomar lo que me da placer o lo que me hace bien es como medio una ilusión, ¿no? Sí, es como vivir en una burbuja, ¿verdad? Es Claro, como... Sí. claro. Yo eh, quiero contar, sí. Gustavo, si me lo permitís, un poco la experiencia, que por supuesto no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero yo te conocí por intermedio de una, obviamente, de una consultante tuya. Antes que todo, te quiero decir que nos está mirando Ceci desde New York, que nos Ah, mandó un Ceci, saludo, gracias. que nos mandó un saludo enorme y bueno, y no quería interrumpir. O sea, Ceci, gracias por estar ahí y por supuesto, enorme beso. Bueno, yo lo fui a ver a Gustavo para consultar un tema muy personal y a veces lo grupal, yo muchas veces participé de constelaciones, por supuesto, grupales, fui representante varias veces. Era un tema que no lo quería compartir grupalmente porque de alguna manera en la parte pública, ¿no? Que yo dije, prefiero hacer algo individual, que nunca había hecho en realidad. Y con gran sorpresa, yo llegué a tu consultorio ya renga, eh,
Y vos me hiciste hacer los movimientos, yo fui con un tema específico, cosa que hay que ir, ¿no? Hay que ir con un tema específico, después nos contás. Para mí era clarísimo lo que te pregunté, y vos me hiciste poner, colocar esos muñecos divinos que tenés, chiquitos, ¿no? Esas figuras, y vos sabés que yo salí de esa constelación, yo de verdad descubrí ahí, si bien hay algo que yo sabía, pero fue tan fuerte el darme cuenta, fue tan fuerte para mí, no fue en ese mismo momento, sino que quedó, ¿viste? Quedó como trabajando, procesando, no lo hablé, por supuesto, con nadie, porque considero que es muy bueno dejarlo adentro, procesando y no llevarlo a la cabeza. Y después dije, wow, ¿no? Dije, bueno, vos sabés, ¿no? Exclusiones, etcétera. Y de verdad, para mí, yo te lo puedo decir hoy, fue tan fuerte, casi te diría que fue la apertura para que salte este síntoma, o sea, primero fue el pie, pero después fue la enfermedad, ¿no? Que me abrió la puerta a que a que ese síntoma, a que esa enfermedad, no me gusta la palabra invadiera, pero que se Catalice, hiciera, catalice. la traje. Ah, Y gracias a esa constelación, yo de pronto dije, wow, esto junto a la enfermedad me trajo todo, me trajo lo que no había visto, ¿no? Todo esto. Entonces, quiero darte las gracias por eso, porque la verdad para mí fue muy importante y lo agradezco infinitamente. Y contanos un poco, Gustavo, la persona que te va a consultar, ¿cuál es la diferencia entre una constelación en grupo ujú. y una, porque mucha gente le tiene miedo, ay no, que no me animo, no, que no me animo, que no es para mí, ¿no? Escucho esas cosas y yo digo, ¿y cuál es la diferencia con lo individual? No puedo escuchar, dicen. ¿Por qué no pueden escuchar, gente? ¿Todo les pasa? Yo estoy con el volumen al máximo. Yo escucho, pues, no, Vos que nos escuchas, cuentes si el resto ¿no? escucha, la gente, si la gente escucha que nos avise, o es una cosa personal de ella, ¿no? Se escucha, Bueno, acá se Cuca escucha, dice muy que se bien. escucha. Gracias, 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 Cuca. gracias. Bueno, contanos, Gustavo, a ver, ¿cuál es Bueno, la diferencia, por ejemplo? pero creo que es difícil hablar de diferencias sin Sí, que la mente, no, sin que la mente empiece a decir que en la diferencia algo es mejor o peor. Entonces, lo primero que tenemos que decir que no hay ni una mejor ni una peor forma, no es que, esto es más eficaz o esto es más... Yo creo que cada forma tiene un sentido profundo y que no tiene ni que ver con la forma misma, sino que va a tener que ver con lo que le sucede a la persona, lo que sucede en cada momento. Entonces, creo que las constelaciones individuales, así una consulta individual como hiciste vos y trabajamos, muchas veces permite como la posibilidad de explayarse en la necesidad de contar una narrativa para mirar algo más en profundidad y que permite como tomar un hilo conductor y ahí mirar, ¿no? Y abrirnos al asombro de lo que eso sucede, porque también lo que pasa es que muchas personas vienen a pedir una constelación como con un sentido un poco mágico o predictivo, ¿no? Como predictivo, predictivo, claro. mágico, cortar, cambiar, que no suceda más. Y la verdad que, bueno, hay muchas maneras de hacer constelaciones y hay muchos colegas que hacen constelaciones de muchas maneras y todas son buenas, pero al menos el camino que yo elegí es que yo no sé ni cómo cortar, ni cómo eliminar, ni cómo, sino lo que sé es cómo acompañar un proceso para que, por un lado, el proceso de autocuración se reactive en una persona. Cuando digo de autocuración es que una persona se pueda integrar y pueda ir integrando lo que quedó separado dentro de sí, lo que quedó desunido. Y eso pueden ser dolores, historias personales, transgeneracionales. Hay cosas que van quedando como guardadas, encriptadas, separadas por dolores, por penas, por exclusión. Entonces, lo que, lo que yo puedo hacer en un trabajo es que alguien pueda empezar a
primero, tener una mirada compasiva con sí mismo, Mm. bajar un poco el juicio de las cosas, porque cuando hay juicio hay algo que no se puede sanar, y poder abrir la mirada y el corazón. Me repetís eso del juicio, por favor, para todos? Sí. Yo, en mi experiencia, que si hay juicio, es muy difícil que los procesos de sanación se activen. Por ejemplo, explícanos qué sería un juicio. Por ejemplo, para, vamos a ir al revés. Para que un proceso de sanación suceda, necesitamos relacionarnos con lo que nos está pasando. Necesitamos relacionarnos, alojar eso. Un juicio en general es como una opinión, un no quiero que esto me pase, esto es la resultante de algo que estuvo mal hecho. Entonces, el juicio no te permite entrar en una relación profunda con lo que está sucediendo. El juicio quiere cambiar lo que te está pasando. Entonces, el cambio tiene que ser el fruto de una relación con lo que te pasa. No puede ser directamente el objetivo a buscar, porque si solamente querés el cambio sin entrar en relación, es como, no sé, como aniquilar algo. Y, y las semillas de lo que te toca mirar van a volver a aparecer una y mil veces. Entonces, lo primero es entrar en relación con lo que nos pasa. Y es muy difícil, pero a la vez es muy rico. Es muy más, Eh, sí, es muy rico, muy Es muy rico. rico porque eso te hace estar como en un lugar un poco de mayor plenitud. Digamos, cuando uno se pregunta a uno, ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Qué le da un sentido de plenitud a mi vida? Entonces, haberte conocido es, no sé, un regalo maravilloso conocerse a uno mismo. Eh, ¿cuáles son, cuáles son, no sé, mis puntos más valiosos? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cómo me fui sanando? ¿Cómo fui, no sé, como perdonándome por mis errores? ¿Cómo bajé mi ilusión de ser perfecto y ser solo humano? La perfección del humano, no la perfección de la, del no poder tener error. Entonces, hay algo que para mí lo que posibilita el proceso de sanación es cómo puedo ser un poco más compasivo, benévolo, no sé, como abrazar lo que me pasa. A partir de ahí, cualquier proceso de sanación puede suceder. Entonces, en una constelación individual tenemos esa posibilidad quizás de ir como relatando, poder ir encontrando puntos. La escucha de quien te escucha también va a permitir que, mira, porque bueno, como vos viste, yo para hacer una constelación individual mando muchas veces unas preguntas que quiero tener antes, porque Muy ya lindo eso, muy me voy lindo, poniendo en muy lindo. contacto ya con la historia antes de ya encontrarme con la persona. Entonces, una constelación individual posibilita eso. Y es muy rico. Y a la vez tiene sus límites para algunas cosas. Sí. ¿Sí? Entonces, porque hay niveles de, no sé, de intensidad y de sanación en un grupo que sucede por la maravilla humana de estar en grupo, de sostenernos, de no sé, estar juntos, que claramente en una consulta individual esa intensidad tiene menos fuerza. Entonces, no sé, quizás si una persona está reparando una situación, no sé, de sentirse culpable por algo y sucede una constelación en un grupo con los representantes, esa persona es mirada sin juicio, con amor, con dignidad, no sé, como eso también es muy sanador. Entonces, yo creo que las personas que quieren hacer experiencia de constelaciones, para mí, digamos, la experiencia grupal es una experiencia muy maravillosa y la experiencia individual También. también. Y hay que ir viendo qué. Pero bueno, un poco como tu experiencia es mucho de trabajar en grupo, ¿no? Tus grupos de mujeres, tus viajes, bueno, ahora como el lunes que van a hacer una actividad con Gaby, Con ¿no? Gaby Eh, Ario Seguro, eh, sí. que yo pensaba, ¿no? Como el nombre, ¿no? Morir para renacer. Ujú. Y, y a veces quizás ese nombre hace que la gente dice, ¿qué es esto? ¿No? Porque ya tenemos la palabra morir, Y les muerte, da eso miedo, y les da ya, miedo además, ya ¿no? da algo Morir, de ¿no? miedo, ¿sí? Algo Pero tiene que morir, algo tiene que... Morimos todo el morimos, tiempo un poco, ¿no? morimos
primero que morimos todo el tiempo, las células se están muriendo y se están reproduciendo. Morir es como, ¿qué quiere decir morir? Tenemos que transformarnos para renacer. Dejar atrás y Exacto. dejar atrás. A mí cuando vos hablás me viene el rompecabezas, Mm, como que cada darme cuenta, cada luz que le puedo poner a algo que era invisible, ¿no? Es un pedacito de un rompecabezas con el cual puedo ir armando, digamos, la totalidad, ¿no? Como decir, exacto. wow, qué bueno haber visto esto. Pregunta, Ujú. Gustavo, yo te voy a hacer preguntas porque creo que son lo que la Después, gente también. después vuelvo a esto que quiero como hablar un poco de lo que van a hacer el lunes y del nombre, porque tiene una conexión con lo que hacemos en las constelaciones, con lo que hacemos en las constelaciones. Contame ahora, No, contame, porque ya porque había... cuando, cuando yo vi como el aviso de lo que iban a hacer, bueno, a vos te conozco, a Gaby también, la sigo, y dije, qué fuerte el título de lo que pusieron. Y ese título tiene como un sentido profundo, porque tanto vos como Gaby hicieron como la muerte de muchas cosas, de ideas, de ilusiones. Y si uno no muere algunas ilusiones infantiles, algunas pretensiones, quizás mágicas, no puede renacer a lo que, no sé, a la magnificencia de lo que la vida tiene para nosotros. Eh, Porque no es cierto, Gustavo, que renacer, eh, lo puedo compartir con vos porque obviamente, y con todos, ¿no? Y no voy a entrar en lo mío en particular, sí decir que el renacer es como una parte auténtica mía que estaba disfrazada, así es. ¿no? Entonces, al ver, bueno, mira la cantidad de constelaciones que habré hecho y cosas, ¿no? Como todo fue un proceso, también saber esperarlo, y un día, ¿no? Algo viene que te da la oportunidad para que eso que ya no es, lo puedas despedir, hasta podés hacer un duelo, y yo duelé, digamos, o sea, estoy muy consciente de lo que se fue, ¿eh? Y no quiero hacer, ah, no, ya está, ¿no? Sino como decir, ¿no? ¿Qué es lo que se fue? Respetarlo, hacer mis gracias y todo lo que corresponda. Y este renacer, ¿no? De una Tini nueva, o de cualquier persona que se dé cuenta, hay una parte nueva, que en realidad sos como un bebé, ¿no? Porque el objetivo, yo siempre digo, es volver a esa alegría, a ese ser que éramos, y de pronto digo, wow, me siento como un bebé en pañales, ¿no? Que ni siquiera sabe gatear, ¿no? Como una cosa... y no me quiero perder de ninguna manera la experiencia Así que he es. vivido, ¿no? A la cual le estoy muy agradecida, aunque parezca rarísimo, pero le estoy profundamente agradecida, ¿no? Pregunta que te quiero hacer, Sí. Gustavo, y gracias por mencionar nuestro evento con Y que Gaby. no duden, digamos, no se asusten del Sí, título, sí, digamos, gracias. Sí. vayan porque como morir es soltar, Dejar ir, soltar, soltar. soltar. Entonces, cuando uno suelta, algo nuevo nace, ¿no? Entonces, como me parece que estar como con personas que tuvieron procesos de transformaciones profundos y que realmente permitió que la vida renazca, no sé, para mí eso es un regalo. Creo que tenemos que estar cerca entre nosotros y con las personas que realmente tuvieron una transformación y esa transformación tiene una coherencia. ¿Sí? Y porque esa coherencia genera una presencia y esa presencia genera un empujoncito cuando el alma está asustada, está atemorizada. Estar cerca de personas que tuvieron coherencia en su transformación te transforma. Por eso tenemos que rodearnos con gente que pudo hacer ese camino, porque de alguna manera también te da coraje. ¿Mm? Gracias por eso. Mm. Gracias. Sí, muchas gracias, Mm. Gustavo, porque es un coraje, ¿no? O sea, transitarlo es un coraje y, y es maravilloso, ¿no? Cuando, bueno, pero no quiero entrar específicamente en lo vivido, pero fue realmente, y esto es lo que queremos compartir con Gaby, que además vamos a hacer sorpresas, o sea, de que no va a ser solamente hablar, vamos a hacer ejercicio, vamos a, ¿no? O sea, como hacer Exacto. un
un equipo con la gente, ¿no? Un lindo equipo de entrega, de amorosidad, y darnos cuenta que nadie es ni más, ni menos, ni nada de esto, sino de verdad cómo hay en todos, ya lo sabemos, ¿no? Cosas tan parecidas, tan Y parecidas. mirarnos también desde nuestra vulnerabilidad y Total, mirar total. la dignidad en esa vulnerabilidad, y ahí aparece la fuerza. Mira, hay un documental en Netflix A ver. de Oprah Sí. Winfrey, que le hace una entrevista a Viola Davis, la actriz que ganó el Oscar, la actriz de color, y, y ya, ¿Cómo se llama de nombre? Davis, el nombre. Viola Davis. Viola Davis. Ok, ¿Mm? uy, qué bueno. Netflix, Sí, buenísimo. Ok, Oprah Winfrey y Viola Davis. ok. Y, y ella fue, bueno, una excelente actriz, que ganó sus Oscars, pero con mucho sufrimiento, ¿no? Y bueno, en la entrevista ella le va contando cómo hizo para perdonar algunas heridas tan profundas, ¿no? Y ella dice, todavía la estoy sanando, ¿no? Pero dice, hay una frase que dice que a mí me quedó como, me dijo, ella dice, mis sueños fueron y son mucho más grandes que mis miedos. Wow. Y eso me impulsó hacia la vida. Entonces, todos tenemos alguna parte vulnerable, pero lo importante es que tengamos esos sueños que nos vayan como sosteniendo y empujando, no queriendo tener el miedo. El miedo, la vulnerabilidad, lo que sea va a estar, pero si tengo sueños, si tengo coraje, si tengo red, si tengo otros, puedo ir avanzando. ¿Sabes qué, Gustavo? Hay una palabra que a mí me ayudó mucho, ¿eh? Es la confianza. Yo confié mucho. Confié en la parte mía interna muchísimo, pero conectada con la divinidad, digamos, ¿no? Con esta cosa que es más grande que yo y que yo digo, acá si no me entrego, si no acepto, eh, ¿entendés? Y eso fue lo que me ayudó muchísimo, pero Claro. muchísimo, ¿no? Entonces, esto me lleva a hacerte esta pregunta, ¿no? Es muy importante el marco terapéutico, digamos, en las constelaciones familiares. Yo, por ejemplo, sentí que no quería trabajar como consteladora porque sentía que me faltaba el marco de contención y la mirada terapéutica, porque pueden suceder cosas en las constelaciones que si no las sabes guiar o contener. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Eh, bueno, eso es un punto siempre de conflicto, Ujú. no de conflicto, de reflexión profunda, vamos a ver así, lo voy a llamar así. Es un punto de reflexión profunda. Yo creo que cualquier persona que se ponga al servicio de trabajar con las personas tiene que tener la responsabilidad ética de formarse en cómo trabajar con otros. Entonces, el marco terapéutico, digamos, no es una condición para hacer una constelación, pero sí una formación, y no solamente una formación en términos de constelador, una formación no sé, en poder desarrollar tu capacidad empática, tu capacidad de presencia, tu Mm. capacidad de relacionarte con otro, de saber cómo alojar, de saber que la vida de un ser humano es muy grande, que no podemos empujar a alguien hacia un lugar. Entonces, yo creo que cualquier persona, y ahora podemos hablar de los consteladores que van a trabajar con otros, tienen que tener una responsabilidad ética muy grande, que están ayudando o están acompañando a un ser humano en un camino de vida, y que hay que ser muy respetuoso de eso, muy, no sé, muy cuidadosos, como no decir cosas que puedan como dañar sin tener ningún sentido. Cuando alguien no tiene una formación terapéutica, bueno, y percibe que hay cosas que requieren una mirada un poco más abarcativa, o una mirada de ciertas características, también pedir ayuda, como si, no sé, yo por más que tengo 30 32 años de terapeuta, como de psicólogo, y que me formé en constelación y tantas otras cosas, muchas veces hay cosas que llegan en una constelación, vamos en una constelación, y digo, acá necesito ayuda de otras disciplinas.
¿no? Entonces, por eso tenemos que estar formados, tenemos que participar de otros grupos, con otros colegas, interactuar, Lindo. supervisar el trabajo, La ¿no? generosidad. ¿Vos supervisás, por ejemplo, otros Y consteladores? yo les llamo grupos de aprendizaje compartidos. Eh, Mirá que bien. que, Nunca había que escuchado. Qué son, bien. que, que son grupos de consteladores. Tengo grupos de consteladores específicos, pues grupos de personas que trabajan con personas, terapeutas, docentes, médicos, donde, digamos, el eje de lo que a mí me gusta trabajar es primero cómo me afecta a lo que me expongo, porque realmente exponerse a las historias produce una afectación sobre uno. Eh, entonces, primero, cómo me afecta. Después, cuando hay situaciones que tengo reacciones y no sé cómo manejarlas, porque todos tenemos ese nivel de reacción. Entonces, esos grupos de profesionales, de consteladores, son muy importantes. Entonces, se pueden armar grupos de autogestión, donde se junten personas que sepan y hagan eso y puedan reflexionar, mirá, no sé, me vino a consultar esta persona, me sentí con esta traba, no supe qué hacer, Qué ¿cómo lo bien. ves? ¿Qué te parecería? Entonces, digamos, para mí trabajar al servicio de, no sé, del desarrollo humano requiere disciplina, requiere formación, requiere humildad, requiere la capacidad de colaborar entre los otros. Ya sabemos que todo requiere un nivel de colaboración. Ya sabemos cómo es la vida, cómo es. No, no se pueden hacer cosas a solas ya. Necesitamos juntarnos, unirnos, ampliar las fronteras. Y creo que eso es un gran desafío para todos. Gustavo, otra pregunta. Háblame un poquito de lo... A ver, tengo varias. Mira, tengo... A ver si me ordeno. Una es, obviamente, el duelo y el trauma, Sí. ¿no? ¿Cómo lo trabajás? ¿Por Ujú, qué sos especialista en eso? Después, por supuesto, me gustaría hablar de tus retiros que haces en Asís, ¿sí? Y en otros lugares. Y también me gustaría preguntarte que nos des a todos las leyes de las constelaciones familiares, ¿no? Los órdenes, ¿no? Los ujú, órdenes, las leyes de Bert Hellinger. Y si vos agregaste a esto algo de tus experiencias nuevas, como ujú, otra ley más. O sea, arranquemos, si te parece bien, por duelo y trauma. ¿Qué ujú. es un trauma? En Bueno, chiquito, ya sé que te estoy pidiendo, sí, ya ah, no, sé. pero bueno, lo primero, toda la concepción sobre trauma ha ido evolucionando y cambiando. Lo que yo aprendí como trauma en la universidad, ¿no? Hace 30 años atrás, tenía una concepción, pero sí, que se fue evolucionando. Entonces, en aquel momento eh, entendíamos por trauma algo que es intenso y sorpresivo, que uno no tuvo las posibilidades de poder procesar o anticiparse, ya sea por la intensidad, la carga o lo sorpresivo que eso sucedió. Por ¿Eh? ejemplo, Por ejemplo, un evento, no sé, que alguien te entra a tu casa a robarte. Por ejemplo, eso que acabas de hacer, hiciste ese gesto, ¿sí? Algo intenso, sorpresivo, ¿no? Pero después, digamos, fuimos viendo que la dimensión del trauma, con toda la evolución de las neurociencias, vamos viendo que el trauma no son solamente los hechos, que los hechos que pueden ser como los traumas con mayúscula, esos que todos podríamos poner como traumas con mayúscula, no sé, bueno, la guerra, no sé, las violaciones, los abusos, todos esos traumas con mayúsculas, sabemos que son hechos traumáticos y que van a dejar huellas, pero esas huellas van a ser muy distintas de acuerdo a las personas. Entonces, un hecho traumático puede dejar más huellas o menos huellas dependiendo cómo la persona pudo procesar eso. ¿Y wow. qué ayuda a procesar? Digamos, lo que ayuda a procesar primero es que eso no sea vivido en soledad.
Por eso la red, como seres humanos, como mamíferos, necesitamos estar en contacto con otros. Entonces, Ay, qué lindo que digas eso, muy importante. Repetilo, por favor, porque es sí, que la persona no se quede sola con exacto, esta historia, ¿no? La meta para exacto. adentro de la cierre ay, sí, decir de vuelta esto de la red. Eso. ¿Qué hace Entonces, si no tiene red? ¿Qué hace, por ejemplo, una persona, voy a un extremo, ¿eh? ¿Qué pasa con una persona que no tiene red de contención, por ejemplo, de familia o amigos que verdaderamente están? yo creo- ¿Qué hace? lo primero que si una persona no pudo construir una red, ya eso habla de una vulnerabilidad, porque Mm, mm. construir redes que tienen que ver con confiar en otros y que otros confíen en vos, si uno pudo hacer eso, es porque tiene algo de otro tipo de características de traumas, que sean esos traumas que se llaman traumas del desarrollo, que no han tenido tanto impacto porque pudiste construir una vida de relaciones, de confianza. Entonces, pero si alguien no tiene red, lo más importante es que sepa que red humana hay en todos lados. Porque si alguien no tiene redes porque no pudo confiar en alguien, ¿sí? Porque no se pudo abrir, porque tiene huellas profundas de cómo defenderse de la vida. Entonces son quizás personas que sintieron que era mejor solo que mal acompañado, como se dice, ¿no? Entonces, Ah, si no hay red, mm. si hay alguien que siente o si estás acompañando, de golpe conoces a alguien que no tiene red, es como transmitirle que siempre hay una posibilidad de encontrar un otro que pueda escucharte. Eh, Importante. y eso puede ser desde, no sé, desde una fundación que tenga grupos de escucha, Wow, eh, qué bien eso, bien, desde, bien no ahí. sé, desde instituciones que alojen a personas en sus necesidades. Entonces, siempre hay posibilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que cualquier impacto que tengamos, primero un proceso de procesamiento, pero que después no quede solo en nosotros, que lo podamos poner a circular o compartir con personas que sean importantes para nosotros. Muy bien, Porque, muy bien. porque eso, digamos, un trauma o una experiencia traumática vivida sola tiene peor pronóstico que las que son compartidas. Eh, Wow, entonces, importantísimo. Esto que estamos hablando es importantísimo, ¿por ¿no? qué? Porque Importantísimo. nuestro sistema nervioso, si se siente frente a una situación que lo sobrepasa, lo primero que lo va a ayudar a regularse es la conexión social, porque en la conexión social encontramos lo que se llama técnicamente una corregulación, nos regulamos junto a otro. Así como de pequeñitos, si estamos desregulados, un bebé llora, encuentra un otro que lo puede corregular. Muchas veces tenemos huellas que no fuimos corregulados en la Mm, infancia, por las razones que fueran. mm, Eh, pero, mm. pero la capacidad de nuestro sistema nervioso es poder corregularse junto a un Bien, otro. Entonces, bien, por eso es importante la conexión con un otro. bien. Eh, entonces, los traumas son, entonces, las huellas que quedan o aquello que no se pudo procesar o lo que quedó por la intensidad, lo que significó congelado, frisado, recortado, disociado, Interrumpido, interrumpido. interrumpido, Mm, disociado, mm. y saber que la vida te va a ir trayendo posibilidades Ujú. para reconectar algo de eso. Y Contá- Sí, disociarse no es un juicio, digamos, negativo. Yo mira, me especializo en duelos y trauma. Es ahí un tema quiero ir. que, Duelos, es un- duelos. A ver, andame para el duelo, por bueno, favor. que es una cosa, digamos, porque hay duelos que se inician por experiencias traumáticas. Hay Mm, duelos que mm. están muy conectados. Hay duelos duelo significa el proceso psicológico frente a una pérdida. Y hay pérdidas que tienen características muy traumáticas para algunas personas. Y eso puede ser desde la pérdida de un ser humano, la pérdida de una mascota, la pérdida de un lugar, la pérdida de una referencia, la pérdida de tu tierra. Entonces,
duelo no es solo por la muerte, duelo es la respuesta frente a una pérdida. Y el duelo va a llevar a una transformación de la identidad. Hay identidades que en los duelos se transforman. Como por poner un ejemplo, mi padre que murió a mis 12 años y mi madre que murió en mi vida ya de adulto, yo ya no tengo ni un padre ni una madre en vida. Quiere decir que mi identidad como hijo no existe más. Nunca más nadie me llamó hijo. Eso tiene una intensidad muy fuerte. Nunca más nadie me llamó hijo, nunca más nadie me llamó como me llamaba mi madre, mi Wow, padre. qué Entonces, fuerte. en, en un duelo Uf. hay una transformación de la identidad. Cuando vos decís, bueno, esto que te sucedió, hiciste un duelo de que la Tini que era, ya no es. Esa parte no está más. Y eso te llevó a transformar algo en tu propia identidad. Por eso un duelo implica un nivel de transformación profunda y también de mucha riqueza, porque Mucha, trae otros niveles de mucha, riqueza. mucha, mucha. Entonces, los duelos y los traumas lo que requieren es, por un lado, una mirada de saber cómo, para mí, no sé, como lo más importante es cómo alojar esas experiencias. Entonces, en los duelos, cuando uno acompaña procesos de duelo, y esto es importante para todas las personas que acompañan a las personas en duelo, es un desafío muy grande, porque en un duelo no hay algo para hacer o algo para reparar. Entonces, Acompañar, exacto, exacto, acompañar en silencio, sin dar exacto, clases ni cátedra. exacto, exactamente. Entonces, y eso va a hacer que el proceso del duelo vaya siguiendo sus pasos y sus procesos. Si no, es muy difícil. Entonces, porque a veces tenemos formas que hay que hacer cosas, tenemos técnicas, estrategias, pero acompañando un duelo es un lugar de presencia, porque no hay algo para reparar. ¿Qué voy a reparar? Estar, Eh, estar, exacto, exacto, ¿sí? estar, Exacto, estar, exacto. ¿no? Ese llamado, ese estoy. Le quiero contestar a la gente, perdón, Sí, Gustavo, sí, queridas mujeres y hombres, les voy a dejar todo, les voy a dejar el nombre de Gustavo, les voy a dejar el Instagram de Gustavo, les voy a mandar todo de Gustavo, se van a poder comunicar con él, quédense súper tranquilos. El Instagram de Gustavo es arroba, usted lo dice, Rodio Gustavo. Rodio Gustavo, arroba Rodio Gustavo, ¿ok? Pero quédense tranquilos, este vivo queda grabado en mi Instagram, te voy a proponer si querés, Sí, Gustavo, lo claro, podemos me compartir, proponer, o sea, con todo me placer, arrobás, me pones como todo, arrobás y todo. ya toda la gente puede acceder. Exacto, sí, Dale. sí, sí. Otra cosa, Gustavo, Bien. que me encanta, muy bien, me encanta me Pero me gustó habías tu hecho la pregunta sobre los órdenes de Hellinger. A esto quiero ir, Exacto. Bueno, las leyes del amor, ¿no? Porque nos exacto. queda un ratito, ¿no? Viste que Poco. vuela, vuela, Sí, vuela esto. sí. Bueno, creo que en el recorrido de Hellinger, Hellinger tiene dos etapas muy claras. Uno fue todo el trabajo ligado a los órdenes del amor, que tuvo que ver con los movimientos del alma, y toda una segunda fase que él llamó los movimientos del espíritu, que se van llamando las nuevas constelaciones, ¿sí? A ver, Que remiten como no remiten necesariamente a los órdenes del amor, ¿sí? Entonces, los órdenes del amor son un nivel de orden, que son necesarios, ¿sí? por Que es ejemplo, el orden de la pertenencia, ¿sí? El orden de la jerarquía y el orden del intercambio ¿los podés o el equilibrio. explicar un poquito? Claro, claro. El orden de la pertenencia, ¿qué quiere decir? Podemos decir, en un sistema familiar, todos tienen el mismo derecho a pertenecer. La pertenencia no se gana o se pierde por méritos o por logros o si soy o no soy. Digamos, nadie puede quitarme mi derecho a pertenencia. Entonces, cuando un padre dice, una madre, una abuela dice, no, si vos decidís eso, dejás de ser parte de esta familia, ¿no? Muchas veces uno escucha esas cosas, ¿sí? Entonces, eso se puede decir,
y quizás alguien queda excluido. O alguien dice, no sé, si elegí esta relación, no puedo seguir siendo parte de mi familia, y alguien se excluye, se autoexcluye. Pero el alma, ¿no? El alma familiar no va a velar para que todo lo que pertenece a ella tenga su lugar. Entonces Hellinger dice, va a haber un posgénito que va a entrar en sintonía, en implicancia, en imbricación, en una conexión que va a generar ciertos síntomas para atraer a lo que está excluido, ¿no? Entonces, y eso excluido pueden ser hechos morales, pueden ser situaciones que no se pueden aceptar, Pueden ser abortos, acordate pueden ser antes una persona, abortos. ¿no? Es, Que sembraba hijos por todos lados y fallecía la persona y aparecía una señora con 3 chiquitos diciendo son exacto, hijos de gente exacto. enferma que la colocaban en un lugar específico, ¿no? De eso no se Ah, habla, no hace ¿no? eso exactamente, digamos. Hemos evolucionado mucho, pero 50, 60 años atrás, Muchísimo. las personas con enfermedad mental eran totalmente excluidas, ¿no? Eh, entonces, todo eso, ese es el orden de la pertenencia. Nadie puede quitarte tu pertenencia. Y eso es en lo familiar. Pero eso lo podemos pensar en lo colectivo, lo podemos pensar en el nivel de la familia humana. ¿Quién puede decir que alguien no tiene derecho a pertenecer a la familia humana por color, religión, identidad, Mm. sexualidad, estrato social? Todos tenemos el mismo derecho a la pertenencia a la familia humana. Y eso va a requerir transformar algo en nuestra mirada. Wow. O sea, qué Pertenencia. trabajito hay para hacer, ¿no? O sea, sobre esto se puede hablar horas, horas y Horas, horas, porque horas y horas. verdaderamente es fascinante y tener el coraje de la búsqueda, ¿no? Tener el coraje de ponerle luz a todo esto invisible, ¿no? Y mirar el Exacto. sistema familiar y no quedarse ay, no, porque cuando yo era chico tal cosa, ¿no? Preguntar también a la mamá, al papá, cómo era la vida de cada uno, de los abuelos, ¿no? Ver ¿cómo se dice? Las lealtades invisibles que también hay, ¿verdad? O sea, Exacto, exacto. ¿Sí? es Entonces, tremendo. esa sería la pertenencia. Lo segundo es la jerarquía, que es el orden que Bert Hellinger decía, todo tiene una jerarquía. Entonces, cuando un hijo quiere sentirse superior a sus padres, está alterando un orden jerárquico, porque los padres están antes, ¿no? Entonces, o cuando en una pareja alguien que se quiere sentir superior, porque en la pareja el orden es de paridad, no hay alguien que está antes que el otro, ¿sí? O bueno, si fuera en una segunda pareja, la primera pareja estuvo antes, ¿no? Digamos, en el orden jerárquico estuvo antes, en el orden de prioridad, la prioridad la tiene la pareja nueva, pero en el orden jerárquico hubo alguien que estuvo antes. Entonces, ahí es donde Helling empieza a Por eso, diferenciar jerarquía de prioridad, ¿no? Pero si uno está en una segunda vuelta de una pareja, la prioridad la tiene la nueva pareja, porque estás armando un nuevo vínculo. Pero en el orden jerárquico hay alguien que estuvo antes, y eso no se puede borrar. y Eh, hay que respetarlo. exacto, Bueno, porque, por eso, ojo, si no lo respetan, esta nueva pareja también sufre. exacto, porque eso que terminó, digamos, vamos a decir, porque eso terminó, se puede crear esto nuevo, si no, no estaría esto nuevo sucediendo. Entonces, eso sería un poquito el orden jerárquico, la jerarquía, ¿sí? Y el tercero sería el intercambio o el equilibrio entre el dar y el tomar. Y eso va a ver como, bueno, como en el orden del, y eso depende de cada estructura. En el orden de padres e hijos, los padres serían los que dan, los hijos son los que toman, en la pareja, el dar y el tomar tiene que estar balanceado y en equilibrio. Y así, bueno, como fuera en distintos lugares. No vamos ahora a dar toda una clase, si no se nos va a cortar Se nos va el a cortar Instagram. la cosa Pero acá. Pero ¿sabes después, qué, Gustavo? después Es muy Hellinger importante. Sí, habló de los sí, sí. movimientos del espíritu o las nuevas A ver, constelaciones, háblame de ¿no? eso. Que los movimientos del espíritu es que son movimientos que ya trascienden el orden, donde como si es como que son movimientos que tienen mucho más que ver con movimientos más de la compasión más profunda,
trascienden el orden. a ver, quédate ahí, a ver, contá. Por ejemplo, Por por ejemplo, ejemplo. por ejemplo, mira, mira, el domingo hice una constelación, un taller online de constelaciones, y hubo un trabajo donde había una exclusión porque una persona tenía una deformidad, ¿sí? De la miembro de la familia. Entonces, primero hubo un orden, que es reconocerle su lugar, pero después fue cómo se abre la mirada compasiva hacia esa experiencia, porque esa experiencia generó muchas otras posibilidades en otros. Entonces, a veces, una experiencia que pudo haber traído una dificultad muy grande hizo que mi vida se enriquezca de una manera muy especial. Entonces, abrirnos a una... ni es una, porque no es una comprensión, es una resonancia compasiva ante la experiencia de la vida. Y esos son movimientos del espíritu que uno dice, acá esto es más allá de un orden, porque cómo hace una víctima que se puede reconciliar con su victimario? Porque puede mirar que detrás de un victimario también hay otra víctima. Entonces eso es Como un movimiento Nelson del... Mandela, ¿no? Como Nelson Exacto, Mandela cuando hace sentar en su mesa a su carcelero, ¿no? exacto. O sea, Esos son movimientos del espíritu. uf, Exactamente. tremendos, tremendos. Gustavo, contame un poco de tus retiros. O Ujú. sea, una quiero contestar si Gustavo trabaja online Sí. también, no sé, yo después les dejo todo, pero contanos un poco de tu retiro, por ejemplo, Asís, o sea, eh, ya intuyo El- por qué, porque obviamente tenés toda la formación, ¿no? Pero contame, a ver, ¿qué llevas? ¿Cuánta gente llevas? ¿Qué hacen? Pero los retiros en Asís, Italia, surgieron desde una, ¿cómo lo puedes decir? No era una herida, pero de una necesidad profunda de ayuda. Eh, Estaba más allá, que es un lugar para mí que es como mi casa espiritual, pero yo iba a hacer eso para mí. Pero en un momento estaba atravesando una situación bastante difícil acompañando una situación de una paciente que realmente sentí que era muy grande lo que estaba pasando. Mm, Y sentí miedo, sentí dudas y dije, necesito una asistencia más grande que, mayor. que las constelaciones que hacía, que la supervisión que estaba teniendo. Entonces, en uno de esos viajes que hacía yo así, que eran mis viajes para regenerarme a mí mismo, digamos, donde yo me nutro para después estar, porque si no te nutrís, no puedes dar. Entonces Claramente. hay que saber nutrirse para poder dar. En Mm, uno de esos viajes, estando en un lugar que se llama en el Monte Subasio, el Éremo de las Cárceles, era un lugar donde Francisco, en el 1200, que eso era nada, pero siempre los místicos siempre necesitaban un lugar de retiro. Así como en, en Oriente o en Medio Oriente el lugar de retiro era el desierto, como el lugar de la sabiduría, en Europa eso lo ocupaban los bosques, ¿sí? La sabiduría de los bosques. Entonces, él iba ahí a ese bosque a meditar, a encontrarse con lo que para él era el Dios de la vida. Y estando ahí, llevé como un pedido, no sé, digo, necesito una guía para saber cómo acompañar esta situación. Y realmente, porque estaba muy preocupado, y recibí como una inspiración muy profunda. Y cuando sentí eso, dije, esto que yo siento, me gustaría que lo puedan sentir otros. ah, Y así qué se iniciaron esos retiros. simple. Eh, entonces, ese retiro que en Asís, que es una semana entera, es un retiro muy especial porque es divertido. eh, eh, requi- eh, Divertido porque no es que estamos, no es un retiro de silencios encerrados en un monasterio, es un retiro donde comemos rico, donde tenemos tardes con Aperol Spritz, ¡Ay, qué rico! y cosas ricas, y tenemos niveles de mucha profundidad y de mucha libertad y de caminar, y vamos a lugares muy especiales, donde el espíritu del retiro es que cada persona pueda
reconectarse con el sentido profundo de por qué está en esta vida y poder mirar el futuro como una posibilidad a crear. Pasame cuando tengas tus datos de vuelta, por favor, porque por supuesto desde el corazón te lo comparto, porque me parece, es más, me parece que me anoto, te digo, porque me parece una experiencia, no, porque me parece una experiencia increíble para hacer, Sí, ¿no? y vamos viendo como un poco siguiendo la vida de San Francisco, porque San Francisco no era un santo cuando vivió la vida. Eso fue algo que sucedió después. Lo que tenía de maravilloso es que fue una persona que respetó ser coherente con lo que sentía. Y tenía una relación profunda de dejarse guiar por lo que para él era lo sagrado. Qué maravilla. Entonces, si tenés conexión con lo sagrado y sos coherente con vos mismo, no estás diciéndole al otro cómo tiene que ser, no te estás acusando, porque estás en la vida disponible a hacer la vida, ¿no? Entonces, y sucedieron muchas cosas hermosas, y vamos a lugares de muchos trabajos de reconciliación, vamos a un lugar dedicado como a la reconciliación de los ancestros, hay un lugar hay un bosque que se recuperó, que en verdad no se llama recuperación, ahí aprendimos que los lugares naturales se los llama como, ¿cómo es cuando se repara un cuadro o una obra de arte? Restauración. Exacto, todo esto se llama restauración viva. Y la restauración de los lugares vivos se hace, que ahí aprendí y me pareció hermoso el símbolo, se lo logra sacándole todo lo que no es propio, ¿no? Y entonces es como la restauración de nuestra alma, pues quizás para restaurarla es sacarle lo que no es propio. Y muchas veces estamos como lealtades invisibles, asumiendo cosas que no son propias, por amores ciegos, hacemos cosas que no son propias. Entonces, como un bosque que está lleno de otras cosas que tenemos que sacar para mirar lo propio, ¿no? Limpiar Y la maleza, ¿no? la maleza o Sí, aún la belleza, porque, por ejemplo, había plantas que no eran autóctonas, que empezaron a sofocar a las autóctonas. Entonces, ¿cuántas veces tenemos ideas, asumimos situaciones que no son propias, no son autóctonas nuestras, pero por amor, por dependencia, por por lealtad, duda, por por lealtad. lealtad, tenemos tantas cosas en nuestro bosque que nos sofocan. Y también por Entonces, complacer al otro la seguimos manteniendo, exacto, ¿verdad? Entonces, claro, exacto, ¿sí? claro. Entonces, bueno, vamos a ese bosque, lo recorremos, el lugar natural es bellísimo, vamos a un lugar en el medio del campo a mirar cómo alguien sostuvo la vida de alguien para que eso sea posible y qué nos sostiene. Bueno, si hace calor, tenemos una piscina hermosa para divertirnos y si hace frío, tenemos un hogar hermoso para Para calentarnos. cobijarnos y alguien nos hace una rica parrillada italiana y después comemos pasta. Entonces es un retiro que tiene muchos Muchos matices. aspectos, Sí, muchos sí, sí, aspectos. muchos ¿Sabes aspectos. qué, Sí. Gustavo? Me encanta, porque ya en mi cabeza tengo un nuevo viaje. O sea, mirá, Nelva, ahí está una Bueno, amiga pero mía que viaja conmigo siempre, siempre, siempre. Nelva, vamos, ¿eh? Vamos las como dos, dale. el viaje que hiciste ahora a Jujuy, Divino, ¿no? al norte. Digamos, Divino. todas las cosas que fuiste haciendo y que fuiste Sí. posteando, un viaje, el alma tiene algo profundo en el viaje, porque en el viaje se va reencontrando, porque el alma está en un viaje en la existencia. Entonces, los viajes en esta vida, que son pedacitos, no son más que el gran viaje del alma que está en esta existencia. Entonces, cuando uno viaja, tiene un nuevo contexto, tiene otras personas, tiene otros estímulos y es un lugar profundo para aprender, para crecer, para expandirse, ¿no? Entonces, cuando vos mostrabas como los rituales que hicieron, las ahumadas que hicieron, ¿no? Como un viaje que te lleva a conectarte con una dimensión profunda de tu espíritu, ¿no? Otra pregunta, quizá la última, Gustavo. Eh, esto que aprendiste con Dan Van Houtenbaum, Sí.
de los rituales sistémicos. Es, no me iba a olvidar, ¿eh? No me iba a olvidar. No me iba a olvidar. No te vas a ir de acá sin contarme. Contame, ¿chamánico? Bueno, A ver. Dam trabaja y desarrolló mucho como el trabajo con el chamanismo. Y los rituales sistémicos fue una síntesis que él hizo entre el conocimiento y la sabiduría chamánica y el conocimiento de las constelaciones familiares. Juntó ambos porque había muchas situaciones que él veía que necesitaba como otras estructuras para poder sanarlas. Entonces, digamos, yo no soy un especialista en chamanismo, he estudiado con él, con otras personas, he estado, no sé, en Nuevo México, en Arizona, haciendo experiencias, pero lo que ¿qué tiene como la mirada del chamanismo que es como algo muy hermosa? Es primero la idea de que estamos en una circularidad de la vida. Entonces, que todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. El día, las estaciones, el año, la vida. Entonces, desde el vamos te pone en una idea de rueda en movimiento, que nada es fijo y que lo que hoy está en un lugar, mañana puede estar en otro. Entonces, en esa rueda, que se llama la rueda de las cuatro direcciones, sabemos que todos estamos en un movimiento. Y si en ese movimiento le das lugar, todo amanecer trae algo nuevo y todo atardecer da la posibilidad para soltar. Y eso sucede en un día, sucede en una vida, sucede en un tema. Entonces, si nos vamos entrenando, el día que nos toque cruzar el umbral de la muerte, como un día cruzamos el umbral de la vida, si fuimos sabiendo cómo mirar esos atardeceres, donde cada vez podemos soltar algo, donde cada estación cambia, es como el alma va a decir, sí, es como si dijera, sí, es lo que sigue. ¿Cómo no voy a seguir a lo que sigue? ¿A dónde me voy a aferrar? Si el movimiento es lo que sigue. Pero para eso tenemos que ir entrenándonos, porque nuestra mente está ligada al apego, se desarrolla con el apego, necesita el apego. Lógico, la Sin eso no mamá se con el puede bebé. desarrollar. Oh. Y al mismo tiempo ir adquiriendo la sabiduría que cuando hay algo para soltar, la sabiduría vendrá del desapego. Entonces, cada lugar tiene una sabiduría. Entonces, bueno, justo ahora la semana que viene voy a encontrarnos con Dan, porque nos va a dar un ¿Dónde vas? seminario ¿A a dónde vas? Barcelona, a Wow. Barcelona. ¿Él Porque, está en Barcelona? no, No. él está entre Berlín y Ámsterdam. Ah, Él mirá. es holandés, vive un poco entre Berlín, y bueno, pero va a Barcelona un poco para que también hay mucha comunidad de habla hispana que pueda también, si bien sus talleres son en inglés, pero bueno, no se escucha, ¿no? Ahí. Ah, entró una llamada, como ayer, que se te cortó y volviste a empezar. Viste, ayer fue impresionante, pero como nada es casual, viste, como nada es casual, bueno. Eh, entonces, va a ser un seminario que vamos a Barcelona, así que contento de encontrarnos con él y con el grupo que hemos estudiado. Qué bárbaro. ¿Y haces algo de eso acá en Buenos Sí, Aires? claro, sí, sí, hemos hecho. Así que ahora a la vuelta del viaje, por supuesto que vamos a hacer de vuelta el trabajo de la rueda, que es un trabajo muy hermoso, muy Ay, hermoso. qué lindo, Gustavo. Bueno, mira, hemos compactado en Un una montón hora de cosas. un montón de Eh, temas que por supuesto requieren de mucha más, digamos, explicaciones, pero la verdad me encanta además cómo vas tejiendo la trama, ¿no? Como hay una trama ahí de todas las experiencias y cómo lo vas poniendo a servicio, ¿no? De todos nosotros, digamos, ¿no? Para crecer y para darnos cuenta, que eso creo que es Viste que, lo más digamos, yo tuve una experiencia muy temprana en la vida que me llevó a tener una observación muy profunda del mundo, porque a muy temprana edad tuve que estar un año en posición horizontal con todo el cuerpo paralizado. un Entonces año. eso, un año a los 6 años. Eh, entonces, eso me llevó a un nivel de observación muy profunda.
que por supuesto, en ese momento fue un trauma para todos, para mí, para mi familia, todo lo que significó, las consecuencias que tuvo, pero a lo largo del arco de la vida, eso me dio la posibilidad de poder ser testigo, no sé, con compasión, con amor, con observación, porque como, no sé, aprendí a detenerme, aprendí a observar. Pero eso lo aprendí después. En su momento, imagínate, un chico de 6 años no se puede mover. Eh, ¿Te puede entonces, preguntar qué te pasó? un accidente, un accidente, un Wow. accidente de auto. Mm. Entonces, lo que quiero decir es que todo lo que nos pasa tiene un sentido, pero no es tan simple encontrarle sentido mientras nos está pasando. Eso lo vamos, como dijiste, lo vamos tejiendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? Entonces, como todos los que escuchen, los que están escuchando, los que nos van a escuchar, dense la oportunidad de ir uniendo esos pedacitos de la vida, porque si lo vamos uniendo, la vida va a tener un sentido. Mira, Lo acá que en un ponen momento, Milton Erickson, mira, eso, sí, sí. Margie, hermosa Margie, una querida Ah, amiga terapeuta. Entonces, pero nos tenemos que dar tiempo, pues, como dijiste, para armar el rompecabezas. Eh, porque si no nos vamos a mirar siempre fragmentados. Y si ¿y no armamos te el pasa, rompecabezas, Gustavo, que es impresionante? O sea, a mí me pasó como que recibí una información de no sé dónde, porque a mí me pasó lo de la quietud, ¿no? Como esto, que ese pararse fue tan importante, no distraerme, no querer ponerme a hacer cosas porque hay que hacerlas, sino de verdad bajo algo y dice, no, quietud, quieta, así, observar, sentí, contemplar, ¿no? Y así estaba, y tanto era mi estado que no podía ni conectar con una película, ni podía, porque estaba totalmente fuera de eje, ¿no? Pero yo digo, qué interesante para cerrar, como cada oportunidad, ¿no? Cada evento que la vida nos trae es una enorme oportunidad que no se descubre inmediatamente, pero, no, no, y esto igual que cerralo eso, vos, por favor. eso, eso. ¿No? Eso, creo que eso es muy importante. No se pongan exigentes con querer encontrar el sentido de las cosas en el momento que suceden. Qué lindo, qué lindo, da mucha La- paz. Eso da lo- mucha paz, ¿no? Mucha paz. Pensá Wow. que lo que vemos está sostenido por algo invisible que no vemos. La palabra surge de la profundidad del silencio. El movimiento surge de la quietud del equilibrio. Entonces, lo que vemos es una partecita. Necesitamos tiempo, perspectiva para todo eso. Así Te que, hago una pregunta, sí. una última, te prometo que la última. No, no, yo porque Es la última, le que no se digo, porque corte. tampoco la quiero hacer larga, porque todo el mundo tiene sus obligaciones también, ¿no? Pero quiero preguntarte esto. Háblame del silencio. Lo más lindo que yo aprendí, que fue para mí un cambio de paradigma, eh, bueno, yo me crié con las imágenes de la enfermera del silencio, ¿no? Que fue toda una generación, ¿no? Ir a hacer silencio, hacer silencio. Y lo más profundo que aprendí en mis prácticas de meditación, la meditación contemplativa, es que no es posible hacer silencio, sino que lo más profundo es entrar en el silencio, porque el silencio es un espacio que está lleno de muchas cosas. Entonces, entrar en el silencio te permite recibir todo lo que hay para vos. Y para entrar en el silencio es entrar en la quietud. Me conmueve. Porque creemos que siempre tenemos que estar haciendo, ¿no? Y de pronto entrar ahí, ¿no? Que las respuestas están ahí. Bueno, yo lo leímos muchas veces, pero cuando uno lo experimenta, uno busca ese espacio. Yo siento que es como mi casa, Es- entrar en es- silencio, ¿no? Es como un lugar adentro mío donde ya no busco afuera, sino acá. Wow. exacto. Y eso va a guiar tu movimiento. Es como si fueras a ese lugar adentro tuyo y decís, bueno, tengo que hacer. No sé bien ni qué ni cómo, pero
entro ahora en este espacio de silencio, de quietud, a recibir un poco de, no sé, de guía, hacia dónde va la cosa. Y después vas al movimiento. Es Aparte, como, entrar en silencio, Gustavo, significa sin teléfono, sin libro, sin música, nada. O sea, vos con vos y la contemplación, ¿verdad? exacto, a callar un poco los pensamientos, exacto, exacto. Ay, Gustavo, un placer, ¿eh? Un placer este Gracias, Pini. juego, un placer. Aprendí un montón y la verdad creo que todo el mundo que escuchó, les vuelvo a repetir, les voy a dejar todos los datos de Gustavo, le pueden preguntar por Instagram, por donde sea, ¿viste? Y consulten si Sí, quieren online, si quieren grupos, si quieren no, terapia grupal, lo que sea. Pregunten. Si sí, no sí, preguntan, exacto, no van a exacto. Lo saber. importante es que cada uno vaya encontrando dónde encuentra que se siente afín, se siente enojado. Entonces, lo más importante es que la vida tiene la mesa servida. Tenemos que sentirnos dignos de ir a tomar lo que hay para nosotros. Entonces, bueno, lo que yo tengo para ofrecer está para ser ofrecido. Lo que vos tenés para ofrecer está para que otros los tomen. Entonces, eso es lo más hermoso. Entonces, si alguien se siente llamado por la experiencia de Asís, Ay, encantados que vengan, encantados porque no tengo dudas que es algo que va, no sé, a transformar la vida de una persona, la va a enriquecer. Eso es mayo del 2024, para que la gente tenga una idea. vos me Mayo mandás del próximo año. todo, vos me mandás todo y yo difundo con todo amor porque la verdad que me Ok. parece maravilloso. ¿Eh? Exacto. Entonces, si el lunes la actividad que vos vas a hacer con Gaby, Ay, qué si alguien amor. se siente llamado, no duden en ir porque se va a sentir enriquecido Y con se eso. van ¿Sí? a ir enriquecidas. Se Exacto, van a ir enriquecidas. exacto, Traigan además, si pueden, a sus parejas o a sus hijos, que por supuesto ya pueden comprender de alguna manera, porque es alimento, es nutritivo, ¿no? Es muy exacto, nutritivo. exacto. Entonces, ese nutrirnos abre una mejor relación, vinculación, mucha más alegría en la vida, ¿no? Porque ya la vida te da palitos importantes. Así Oh, es, no así vamos a es. entrar ahí ahora porque tenemos un tiempito más. Bueno, Gustavo, Bueno, gracias, un placer compartir con beso vos, enorme. eh, Sí, nada, y con la frescura de compartir lo que también nos hizo bien en nuestra vida. claro, exacto. Así Muchas es. gracias. Me Gracias, encanta tu paz. Me encanta tu paz. gracias, Beso Pini. enorme. Un abrazo. Beso Todo para lo mejor todos. para el lunes. No voy a estar porque estoy justo ya Sí, te estás viajando, viajando. pero estoy con ustedes desde el corazón. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Chau.